Hola hermanos y hermanas de nuestra asignatura de Educar en la Libertad de Gestión Emocional del ATM. Eh, Os saludo en este tiempo de Pascua. En nuestro recorrido me he centrado sobre todo en 4 puntos que quisiera recordar y después una aplicación práctica que os he mencionado varias veces. Los 4 puntos son el recorrido filosófico de la libertad, sobre todo con autores como Sanguinetti y San Agustín. Después, algún aporte de Santo Tomás también hemos visto. Después, la formación sobre las emociones, más desde el punto de vista psicológico. Después, una posterior reflexión sobre la libertad, sobre todo la importancia de distinguir entre la libertad pasiva y después la libertad adquirida y conquistada. Ahí la reflexión era de Millán Puelles, si os acordáis. Para después concluir con la afectividad espiritual como integradora de la libertad, sobre todo con este autor tan interesante, Dietrich von Hildebrandt, que habla de la afección hacia los valores, hacia esta realidad interior, moral, espiritual más alta que son los valores como la justicia, como la misma libertad, el amor a los demás, y como en la medida en que nuestros afectos espirituales están orientados hacia esos valores, pues vamos siendo cada vez más libres. La conclusión, digamos, o el ejercicio práctico que os he propuesto, posterior a la asignatura, es el del examen de conciencia, llamado tradicionalmente examen del día en el Verbum Dei. Yo personalmente prefiero llamarle la memoria del día, en la que uno hace un recorrido de lo que ha sido el día anterior, a partir de una relación con Dios, a partir de ese tú a tú con Él, y voy repasando el día en agradecimiento, siendo consciente entonces de mis emociones, de mis acciones, si he sido libre, si no he sido libre, dónde se encuentra mi razón, dónde se encuentra mi voluntad. Es una forma muy práctica de aplicar todo lo que hemos visto en un medio espiritual que conocemos bien, que es el examen del día. Entonces, para mencionar esos 4 puntos brevemente, pues recordar el artículo de Sanguinetti en el que hemos visto esas dimensiones del hombre que lo llevan a actuar libremente, es decir, poseer, hacer mío las acciones que tomo como actos humanos y no actos del hombre. El acto del hombre es un acto que no implica mi voluntad ni implica mi decisión, como puede ser, por ejemplo, la circulación de la sangre o la digestión. Son actos del hombre que son involuntarios. Mi cuerpo tiene su propio funcionamiento y entonces muchas de las acciones de mi cuerpo son involuntarias, son totalmente parte del dinamismo de mi naturaleza, como por ejemplo, incluso pestañear, digamos, cerrar los ojos, lo puedo hacer conscientemente, obviamente, pero la mayor parte de las veces la hago como un reflejo condicionado. Entonces, esas dimensiones que hemos visto para llegar a un acto que es mío, que es asumido por mí, un acto humano, libre. Entonces hemos visto la importancia de la razón, la importancia de la voluntad, la importancia de las emociones y de los sentimientos. Más tarde hemos distinguido entre emoción y sentimiento, siendo la emoción algo más básico, una energía, digamos así, interna que nos empuja a la acción, mientras que el sentimiento es ya una emoción elaborada con mi razón, con mi propio juicio de lo que es bueno y con relación también a mi pasado. Los sentimientos se desarrollan en el tiempo. La emoción
es un pico en el día y no está necesariamente relacionada con el tiempo. Bien, estas dimensiones amplias que hemos visto, razón, voluntad, sentimiento, emoción, y hemos con San Agustín distinguido también entre libertad y el libre arbitrio, siendo el libre arbitrio solo la capacidad de deliberar sobre lo que voy a hacer con mi razón, con mi voluntad, pero el libre arbitrio no distingue entre una acción mejor que otra. El libre arbitrio es una deliberación sobre lo que voy a hacer. La libertad es entonces hacer lo que más me conviene. Entonces, nosotros como cristianos decimos que la libertad entonces es hacer la voluntad de Dios, para mí. No una voluntad extrínseca a mí y extraña a mí, sino que la voluntad de Dios es mi máxima felicidad, es mi plenitud. Y por eso para el cristiano ser libre es hacer la voluntad de Dios, porque es desarrollar al máximo mis capacidades, mis potencialidades, como diría la filosofía aristotélica, sabiendo que esas capacidades no son solo individuales. Yo soy un individuo en relación, soy en la medida en que me relaciono con los demás. Eso sería el Ubuntu de la filosofía africana de la zona sur de África. Muy interesante. Soy en la medida en que me relaciono bien con los demás. Pero es así. El Ubuntu lo dice de una forma muy clara, más clara que algunas filosofías occidentales. Y yo soy el máximo de mis capacidades, es también el máximo de mi amor, diríamos nosotros también, ya en el contexto cristiano. Entonces, esa ha sido la primera parte, una visión más filosófica que tiene siempre su orientación cristiana. Nosotros enseñamos una filosofía eclesiástica, o sea, una filosofía del entorno cristiano que dialoga con todas las orientaciones, pero se decanta siempre por una visión cristiana, obviamente. Segunda parte, más de esos dos autores, Antoni y Zentner, sobre las 4 emociones. Hemos distinguido estas 4 emociones básicas: la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Algunos añaden también el famoso asco, el rechazo, esa reacción tan natural del hombre que le defiende contra los venenos, contra la comida estropeada, contra una situación particularmente desagradable que puede ser de peligro. Pero vamos, nosotros nos hemos quedado con la alegría, con la tristeza, con el miedo y con la rabia, y hemos visto la importancia de identificar nuestras emociones, saber identificarlas, no a evaluarlas moralmente. Las emociones no tienen un valor moral. Si tuviésemos que decir que tienen un valor moral, decimos que son buenas. También la rabia, también el miedo. El valor que tienen es una dimensión del hombre que le empuja a la acción. El miedo, por ejemplo, me puede empujar a una retirada. La tristeza me puede llevar, por ejemplo, a la reflexión. Pero la emoción es sencillamente una energía interior, una reacción fisiológica, emotiva, una reacción, vamos a decir fisiológica para no hablar de emoción, en la definición de emoción, que me lleva a la acción. Entonces, aquí sobre todo hemos después distinguido la vergüenza y la culpa, que yo he añadido un pequeño matiz ahí a la reflexión de Antoni. He añadido la culpabilidad y la vergüenza tóxica, que son realmente ya sentimientos muy cargados de tristeza y de rabia y de miedo, y que es importante distinguirlos en nuestra vida porque son sentimientos destructivos. La vergüenza sana sería el pudor y saber regular bien mi intimidad. La culpa sana, la culpa, sería el reconocer lo que he hecho de mal y enmendarme. La culpabilidad ya es un mensaje negativo hacia mi persona. El mensaje de la culpabilidad es: no hago nada bien. Soy un error. Entonces, después de la tercera parte hemos visto la reflexión de Millán Puelles, un poquitín más compleja, y la importancia de que la libertad venga adquirida
cuando ejerzo todas las dimensiones de mi libertad, y conquistada, cuando mi libertad ha estado condicionada hacia el mal, o sea, mis actos han estado orientados hacia lo que no me edifica, entonces yo necesito de conquistar mi libertad, ya no solo adquirirla, sino conquistarla. Entonces esta reflexión de Miriam Poyas es muy interesante porque nos muestra libertad como un don que necesita de ser ejercido, pero después también necesita de ser conquistado. Puede haber momentos de mi vida en los que he perdido mi libertad y necesito de reconquistarla. Es un concepto muy, muy interesante y muy importante en nuestro acompañamiento espiritual de uno y después de los demás. Hemos concluido con la afección espiritual de Hildebrandt y en la intuición de Jaime Bonnet, que nuestra relación con Dios es sobre todo integrada en la afectividad. Hildebrandt lo explica de una manera que es muy interesante, que es, nosotros tenemos emociones de varios tipos y sentimientos de varios tipos, pero la emoción y el sentimiento hacia el valor moral, como por ejemplo la justicia, como por ejemplo el amor a los demás, como por ejemplo hacia el perdón, hacia la misericordia. Cuando yo tengo una emoción y sentimiento relacionada íntimamente con aquello que más me edifica, que más me construye, entonces es una señal de la integración de mi libertad. Porque esta afección espiritual, esta alegría orientada, por ejemplo, al bien del otro, activa todas mis dimensiones, razón, voluntad, sentimientos. Muy interesante, de hecho. Hemos concluido entonces con la propuesta del examen del día, de la memoria del día, en la que yo os invito a hacer un recorrido del día en unos 10-15 minutos, en el mismo día o en el día siguiente, en la que yo repaso el día agradeciendo a Dios, pues se le llama memoria del día. Repaso el día agradeciendo a Dios por todo lo que he vivido, al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre, a la Virgen María. Le voy agradeciendo y a la medida en que voy agradeciendo, voy recordando lo que hice y puedo notar, por ejemplo, cómo me encontraba a nivel de mis emociones y sentimientos. Puedo notar mis pensamientos, cuáles fueron, los más importantes obviamente. Puedo notar algún fallo, alguna acción que no me ha edificado, lo que llamamos un pecado, por ejemplo. Puedo notar mi voluntad más inclinada hacia el mal o hacia el bien. Y entonces es una gran escuela, es una escuela muy importante de educación en la libertad y de gestión emocional. Lo he colocado en la plataforma, os lo voy a mandar también por email, un pequeño escrito acerca de esto, que queda como el legado de esta asignatura. Pues nada, espero que continuáis un buen estudio de la TM y sobre todo un buen seguimiento de Cristo y un buen servicio a los demás a través del acompañamiento espiritual.